La palabra de esta semana que se va a cumplir en nuestras vidas la podemos encontrar en el libro de Josué, capítulo 24, del 14 al 31. En el Antiguo Testamento, el libro de Josué, en el último capítulo de este libro, en el 24, versículos del 14 al 31. Para poneros un poco en situación, el pueblo de Israel había salido de Egipto, había visto cómo el Mar Rojo se abría, cómo Dios obraba junto con ellos delante de Jericó, cómo el río Jordán se abrió también por segunda vez, o sea, seguido, o sea, justo antes de Jericó. Eh, Habían visto cómo la mano de Dios había obrado con su pueblo y gracias a que Dios obraba con ellos, habían llegado finalmente a Canaán, eh, junto con Josué como líder. Entonces ya en Canaán, ahí se estaban mezclando con la gente que vivía ahí, los cananeos, eh, que eran no creyentes. Entonces, el pueblo de Israel se estaba perdiendo, ya habían llegado a una comodidad, a la tierra prometida, se habían instalado y estaban mezclando ya su cultura, estaban perdiendo la moral, eh, habían perdido, desconocían el carácter de Dios nuevamente, estaban perdiendo ya un poco esa sensibilidad espiritual a quién era Dios y cómo Dios ha obrado con ellos y por qué Dios los ha guiado hasta ahí. Y mezclándose con esas culturas, sus valores, su moral, su cultura misma empezó a cambiar. Y llegaba un momento donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, empezaba a mirar ídolos y a idolatrar incluso. Josué, viendo que estaba llegando ya su hora porque ya estaba avanzado de edad, pensaría que no le quedaría mucho, eh, convocó una última reunión, llamando a los ancianos, a los líderes espirituales y también a todo el pueblo de Israel, y los reunió. Y en esa última reunión, Josué que dijo, yo no sé vosotros, pero yo y mi casa vamos a adorar a Jehová. Vosotros en esta reunión decidid si vais a adorar a Jehová, si vais a dar culto a Dios o vais a vivir acorde a la cultura, acorde a la corriente de este mundo. Esa fue la última reunión que Josué dijo. Los ancianos, poniéndose de pies, ellos decidieron, no, no, nosotros hemos visto cómo Dios abrió el Mar Rojo, hemos visto cómo Dios ha obrado todo este camino hasta Canaán. Nosotros y nuestras casas también van a adorar a Jehová, van a dar culto a Dios. Es lo que ocurrió en esa reunión. Todos decidieron, fueron testigos ellos mismos, como vamos a leer, de que todos tomaron esa decisión de decir, no, no, vamos a adorar a Jehová, vamos a dar culto a Dios, vamos a vivir para Dios. El problema vino, lo voy a decir después, cuando Josué muere, cuando esos ancianos mueren y las siguientes generaciones no han visto esas evidencias. Ahí vemos que hay un fracaso a la hora de transmitir el Evangelio y llega la época de los jueces, que voy a hablar más adelante. Vamos a leer la palabra que va a explicar un poco esto que yo os acabo de compartir. Josué 24, sería bueno que leyerais todo el versículo 24, todo el capítulo 24, incluso desde el 23, para poneros más en contexto, pero es un poco lo que os he explicado para que entendáis la situación. Y vamos a leer solo del 14 al 31, eh, del 14 al 31. Entonces, lo voy a ir leyendo yo despacio, podéis ir siguiendo la lectura. Ahora pues, temed a Jehová. Están en medio de esta reunión que os he hablado. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses, con D minúscula, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Está hablando de cuando no seguían, cuando se fueron a los ídolos, al becerro de oro, etc. Esos dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Quitad de medio todos esos dioses y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy día.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejarais a Jehová y sirvierais a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión, a sus casas. Y sigo leyendo. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timatzera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Amén. El título del mensaje de hoy, de esta semana, es Itinerario del Pacto. Lo comentaba con Eduardo aquí. La verdad que llevo una semana donde mi corazón pues está muy dolido. No de ninguna enfermedad física, sino que de verdad hay lágrimas en mi corazón al ver el campo de España, al ver la situación que se está dando aquí. ¿Y qué es lo que veo o lo que sale de mi corazón? Que España tiene un futuro muy oscuro. ¿Por qué? Porque no hay personas que realmente den culto a Dios. No hay personas que realmente crean a Dios. No hay personas que realmente pongan por delante el Evangelio y Dios y lo que Dios está haciendo y no lo ponen por delante a sus vidas, sino que viven incluso una vida de fe para ellos mismos. Por eso me dolía el corazón. Y en medio de esa oración, Dios me dio esta palabra. Josué lo tenía muy claro. Los ancianos de esa época lo tenían muy claro. Habían visto cómo Dios ha obrado. Tenían claro el Evangelio, sabían quién era Dios y cómo ellos fueron creados. Conocían el Evangelio. Y ellos tomaron esa determinación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa la dificultad, no importa el problema, no importa la circunstancia en la que me vea envuelto. No seáis engañados ni movidos por el problema o la circunstancia en la que estáis.
yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así fue, como hemos leído en la muerte de Josué. Durante la vida de Josué y la de los ancianos, Israel sirvió y dio culto a Dios. El problema es que más y más fueron perdiendo el valor del Evangelio. Más y más pusieron sus prioridades y empezaron a dar valor en sus vidas, pues el cómo vivo, lo que marcaba la sociedad en aquella época, lo que marcaba los otros pueblos, los cananeos que estaban en Canaán, porque lo conquistaron, pero todavía vivían muchos cananeos, no estaban conquistados del todo, y daban valor a lo que los no creyentes lo daban. Empezaron a mezclarse hasta el punto de que pusieron dioses entre medios de ellos. Y no está hablando solo de estatuas, sino que hoy día puede ser cualquier otra cosa a la que tú idolatras, a la que tú realmente deseas por encima incluso de Dios y del Evangelio. Puede ser el dinero, puede ser tus hijos, puede ser eh, tu casa, puede ser tu comodidad, tu puesto de trabajo, tu ascenso, puede ser cualquier cosa. Y en ese momento donde esos ancianos que tenían el Evangelio, que vivían con la dirección de Dios, dentro del pacto, aferrados al pacto, cuando esos ancianos y Josué mueren, es cuando llega esa época de jueces. Es lo que vino a mi corazón, de verdad. En España, o se levanta gente que se aferra al pacto, que mira el pacto, que ve a través del pacto, lo trasciende todo, lo supera todo, toda dificultad, cualquier error, cualquier pecado del hermano, cualquier circunstancia, o a través del Evangelio y del pacto somos capaces de perdonar unos a otros y de formar la unidad en el Evangelio, o viene la época de jueces. Y la época de jueces no es que va a venir una época donde el juez con un martillo de madera, con los rulos, va a tomar las decisiones. La época de jueces de la Biblia es la época donde guerreros que eran como jueces, se levantaban con la fuerza, a cuchillo y espada, a espada y escudo, y que sometían al pueblo a sus propias leyes. Era, para que os lo imaginéis, como una película de vikingos, donde el líder tal se levantaba porque era más fuerte, con más poder y tenía una espada mejor y mataba más. Era la época de los jueces, donde el pueblo de Israel le azotaron y lo destruyeron. Dios escogió al pueblo de Israel igual que nos ha escogido a nosotros. Por gracia sois salvos. Os ha dado la salvación. Os ha dado esa gracia para que podáis tener fe y creerle a Él y recibir la salvación. Os ha escogido como pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Igual que escogió al pueblo de Israel. Lo bendijo, lo diferenció sobre toda nación. Pero esa bendición que Dios dio a Abraham, el pueblo de Israel la ha perdido. ¿Por qué? Porque ha perdido el pacto. Dios os ha escogido. Pero si nosotros no nos aferramos a Cristo, si no vemos realmente qué es lo importante, si no obramos y vivimos por lo importante, viene una época de jueces que ya está llegando, que ya está llegando. Por eso os bendigo a los que estáis dando culto aquí, porque sé que sois las personas que estáis dando culto, conociendo ese valor, dándole la importancia al culto, como ha orado Laura, que os levantéis por el Evangelio. Así como hay mucha oscuridad, con un poquito de luz que se levante, más brillará esa luz. Cuando es de día, una vela no alumbra tanto, pero en la noche, de verdad, una vela alumbra más. Una persona que se levante con ese corazón, ¿por qué Dios no la va a bendecir? Todo lo contrario, yo veo que Dios está buscando a esa persona. Es muy fácil caer en la queja y decir, es que Dios no nos envía un pastor. ¿Por qué no envía un coreano? ¿Por qué no tal? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Han pasado más de 25 años desde que este movimiento y este mensaje del Evangelio ha venido a España
Y España sigue igual. O no toda España, pero Madrid. No caigáis en excusaros o decir que la culpa es que no hay un pastor o que no. No. Dios quiere que os levantéis vosotros. Pienso que es el comienzo. El título de hoy es Itinerario del Pacto. El Evangelio no se va a parar. La obra de Dios nadie la puede bloquear. Dios está haciendo la evangelización del mundo. Va a usar a unas personas o a otras, pero el movimiento del Evangelio no se va a bloquear. El pacto está haciendo ese viaje, ese itinerario, que hoy día, al igual que estuvo con Josué, hoy día ha llegado a nosotros. Por eso os bendigo para que os levantéis con el Evangelio. Dios está haciendo la evangelización del mundo. Para ello, para hacer la evangelización del mundo, no necesita muchas personas, de verdad. Con una persona que se levante con el Evangelio es suficiente. ¿Por qué Dios no os va a bendecir? ¿Por qué Dios no va a bendecir vuestros negocios? ¿Por qué Dios no va a bendecir a vuestros remanentes, a vuestros hijos? Yo no veo una razón por la que Dios no quiera bendecirlos. No, pero es que mi vida está en medio de muchos problemas. Esta semana hacía un darapán y me decía, ¿no? Bueno, a ver si afloja un poco Dios, porque es que de verdad que me siento muy agobiado, que solo son problemas y problemas, no son casualidades. ¿Por qué Dios te va a enviar problemas? Si Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que vivas, Dios quiere que te levantes. No es que Dios te esté dando problemas, sino que hay una oscuridad que está obrando y que Dios permite que siga obrando en tu vida porque Dios quiere que salgas de tu casa y tu parentela. Dios quiere que cambies algo en tu vida. Dios quiere que te levantes de forma diferente. Dios quiere que le des valor al Evangelio de una forma que no la estás dando todavía. Por eso permite ciertas circunstancias. Cuando no entendemos el plan de Dios, ¿qué nos toca? Ballena, como a Jonás. Nos toca ballena. Pero no es que Dios quiera una ballena para ti, no es que quiera un problema para ti, no es que Dios te quiera hacer sufrir, sino que Dios quiere que realmente direcciones tu vida hacia el camino y la dirección que Dios ha preparado para ti y que ahí dentro descubras que están todas las bendiciones de verdad. No lo vais a imaginar. Lo digo siempre, nuestro plan nunca es mejor que el plan de Dios. La respuesta que tú quieres recibir no es mejor que la que Dios ha preparado. Ahí dentro están todas bendiciones. Por eso Jesucristo dijo, Dios sabe lo que necesitáis. Buscar el reino de Dios y su justicia. Dios está haciendo la evangelización del mundo y no necesita muchas personas, solo una persona que entienda el Evangelio, que se aferre al Evangelio, que se arrodille delante de Dios. Esa obra que ya ha comenzado, Dios también la ha comenzado en vosotros y la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Y si es necesario para perfeccionaros, para que podáis ser usados para hacer la evangelización del mundo, Dios permite circunstancias, permite problemas. Si es necesario, os va a traer sufrimiento para que cambiéis. No es un problema, sino que Dios permite sufrimientos, permite circunstancias en tu vida para que cambies, para que te levantes como la persona para hacer la evangelización del mundo. Este es tu itinerario del pacto. A veces es necesario crisis, problemas. El pastor Ryu lo ha dicho esta madrugada. En Corea, el culto del domingo, el primero, escucharlo, luego lo subiré al grupo. Que la crisis, el problema, no es un problema, sino que es lo que Dios nos da, lo permite a veces porque ahí dentro está el plan de Dios. ¿Qué tengo que ver? Que en medio de un problema, que consideramos problema porque ocurre algo, hay algo absoluto, algo que yo he perdido o algo que se ha alejado de mí. Tómalo eso como respuesta, porque es el canal de Dios para bendecir tu vida. Eso es lo absoluto, eso es lo incambiable. Que esta persona se haya alejado de tu vida, que esto haya venido a tu vida, eso es algo que no puedes cambiar, que es absoluto, por eso consideras que es un problema. Eso tómalo como algo absoluto de Dios. Lo he hablado muchas veces. Las mayores respuestas en mi vida, los mayores cambios que han traído las mayores respuestas en mi vida, que hablan de quién es Toñín hoy, han venido a través de suspensos y fracasos, a través de dificultades que me han obligado a
me ha llevado a la mayor bendición y a descubrir el plan de Dios para mi vida. Yo no cambio mi vida por nada del mundo. Y no considero que tenga más o menos o viva mejor o peor, no, sino que sé que estoy viviendo la vida que Dios quiere que yo viva. Y me siento feliz y súper bendecido por eso. Deseo que podáis vivir la vida que Dios utiliza. Deseo que podáis vivir una vida donde estáis en medio de la obra de Dios, que hayáis encontrado esa misión que Dios tiene para con vosotros. Tener esto bien claro, Dios quiere que cambiéis. Dios sabe que con el recipiente que tenéis no podéis ser usados, por eso os quiere cambiar. Os quiere cambiar lo que está grabado en vosotros, donde habéis echado la raíz, vuestro estilo de vida. Por eso os dijo creer en Jesús hace 2 semanas. Y la semana pasada salid de vuestra casa y parentela. Deja atrás todos esos hábitos. Deja atrás, deja de depositar tu fe en lo que dicen las estrellas o lo que te dice el horóscopo, lo que te dice supersticiones o lo que te dice tu intuición, lo que te dice tu experiencia o pensamiento o conocimientos y empieza a confiar en Dios. Ve a la tierra que yo te he prometido. Dirígete dentro del pacto. Es una línea muy finita. Es un paso casi a ciegas que tenemos que dar, pero ahí hay una gran diferencia. ¿Cómo hacerlo? No puedo hacerlo, no tengo conocimiento, todavía no sé bien el Evangelio, no te preocupes. Solo pon esto en tu corazón y vas a ver cómo Dios bendice tu corazón, bendice tu pensamiento. No tengas prisa. Dios obra en sus tiempos, no tengas prisa. Sin salir de tu pasado, sin salir de tu incredulidad, de tu antiguo yo, no funcionará. Por eso Dios permite ciertas circunstancias en tu vida. ¿Por qué me vienen problemas? ¿Por qué Dios no afloja? Dios quiere cambiarte. Dios quiere que cambies. Es por eso. Dios quiere que vivas. No quiere que sufras. Dios quiere que tengas vida para compartir vida. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que vivas en victoria y en respuesta. Dios desea que tu vida esté en medio de su obra, en medio del cumplimiento de su pacto, y para ello permite este tiempo en tu vida. Este horario es solo un horario, un proceso que Dios está haciendo en ti para cambiar. Es el itinerario del pacto en tu vida, el Evangelio en mí. ¿Qué tengo que hacer? Llénate del Evangelio. Puede que estés en medio de una crisis, un problema personal, familiar, el que sea, de enfermedad. A veces cuesta creerle a Dios. A veces cuesta creerlo, aunque lo sé, pero es el primer paso, que te entre el contenido del Evangelio. Y según vas recibiendo gracias, Dios te va a dar la fe para creerle a Él. ¿Qué es el Evangelio? Es el contenido que hoy todos los creyentes que están aquí reunidos habéis de aferraros. ¿Qué es el Evangelio? Que yo estoy junto con Dios, que Dios está en mí y yo estoy en Él. Cuando eso ocurre, cuando como cantamos la canción de Jesús es el Cristo, la oscuridad como las olas se desvanece. ¿Qué es el Evangelio? Que yo estoy en Cristo y que Cristo está en mí, que Dios está contigo. Eso es el Evangelio, que Dios está obrando en tu vida. Eso es el Evangelio. Por esto, llénate del Evangelio. Tu pensamiento, tu corazón, llénalo del Evangelio. El problema al que te enfrentas hoy no es un problema. Si disfrutas que Dios está contigo, no es un problema. Es que me agobia mucho, es que esa situación me genera mucha ansiedad. Si disfrutas que Dios está contigo en medio de esta dificultad, en medio de esta carencia, en medio de este problema, verás que no es un problema. El problema real es que en medio de esta circunstancia yo no estoy disfrutando que Dios está conmigo. El problema real es que yo no estoy disfrutando que Dios está conmigo, que no lo veo. ¿Hasta qué punto? Pues que he oído que es que Dios es muy lento obrando. Parece que no está obrando. No, tú déjale que Dios es Dios, Dios sabe lo que hace. El problema es que en medio de mi circunstancia, siendo esclavo, estando en prisión, no estoy disfrutando del Evangelio. Pablo confesó, la prisión se ha vuelto presa de mí. No es que él estaba encarcelado, sino que la prisión estaba encarcelada por él. El problema es que no disfruto que Dios está conmigo. Pero si de verdad me lleno del Evangelio cada vez que doy culto, cada vez que oro, cada vez que alabo a Dios, vas a ver la gracia de Dios sobre tu vida, vas a ver la obra del Espíritu Santo, vas a ver cómo Dios te habla, cómo Dios obra en ese momento que estás dando culto. Yo tengo esa seguridad de que Dios está conmigo. Si hoy pones tu fe, tu confianza
no en el Evangelio, sino en otra cosa, ese será el fruto que tú tengas. Y eso será lo que te llevará a un fracaso. Hoy comienza bien. No importa que fracases 1000 veces. Hoy comienza bien. Comienza depositando tu fe en solo Cristo. Comienza tu día mirando a solo Jesús. Porque si empiezas depositando tu fe en otras cosas, aun por muy buenas que parezcan, ¿qué hay de malo en esto, Toñín? No es que sea malo o bueno, sino que no es la respuesta. Y como no es la respuesta y no es la verdad, se derrumba. Cuanto más edifiques, cuanto más alto, más es la caída. Se derrumba. Si tú estás depositando tu vida en lo que unas personas dicen, en lo que un influencer te dice, en lo que las estrellas te dicen, en X, eso parece que se va cumpliendo, parece que va trayendo un mensaje a tu vida, pero acorde a lo que estás recibiendo, vas a tener fruto. El problema es que cuando no es el fruto del Evangelio, la Biblia nos muestra que hay fracaso, que se derrumba, que hay dolor, porque no es la respuesta, porque no es lo de Dios, y porque tú has nacido en esta época, en esta tierra, para vivir con lo de Dios, no para vivir como estabas viviendo. Si yo deposito mi fe en otras cosas que no es el Evangelio, aunque parezcan que me traen un beneficio, que me ayudan, que son buenas, que me levanta la autoestima o que me da una esperanza sobre el futuro, te lo digo por adelantado, vivirás siendo esclavo de todo esto en el futuro. Vivirás siendo esclavo de todo esto. Aunque parezca que es bueno, un día te traerá sufrimiento. Un día verás que no era el camino, por muy bueno que parecía, por muy feliz que he sido en ciertos momentos a causa de esto. Verás que un día tu vida se derrumba junto con eso. ¿Por qué las familias se rompen? ¿Por qué la gente llega a pensar hasta en el suicidio? Porque no disfrutan de este evangelio. ¿Cuál es el mayor problema? No hay ejemplos de gente que disfruta el evangelio aquí en España. Vosotros sois esos ejemplos. No es intentar aparentar. Disfrútalo de una forma real, la gente lo nota. Ah, es que Toñín, te oigo hablar y siento paz. Siento que Dios me habla. No es Toñín. Yo me aflijo igual que todos vosotros. Yo sufro en ciertas circunstancias, en medio de problemas, y veo solo el problema, no veo a Dios, igual que vosotros en muchas ocasiones. Pero me arrodillo delante de Dios. Tengo ese corazón de que dependo de Él. Yo sé que dependo de su gracia, busco su gracia, me quiero llenar de su gracia. Con un corazón afligido, abierto en corazón, le busco a Él, porque dependo de Él. ¿Hasta qué punto no disfrutamos del Evangelio? Yo he pensado mucho estas 3 semanas que llevo en España. ¿Hasta qué punto no estamos disfrutando del Evangelio? Dios nos da una respuesta y la tomamos como un problema. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización del mundo entonces? Resulta que parece que Dios no está obrando y cuando obra y nos trae una respuesta, la tomamos como un problema. No identificamos qué es una respuesta. El creyente no sabe recibir respuestas, no sabe dónde está la bendición, no pone su corazón realmente donde está la bendición, en las cosas de Dios del Evangelio, y solo miran si me beneficia o no, si me beneficia o no. La iglesia es un club donde yo pago una cuota y gano unos beneficios, donde hay gente asalariada, donde hay... Ha perdido toda la bendición. No identificamos qué es una respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos ni disfrutar del Evangelio. Por esto continuamente me confundo. Por eso voy de un lado a otro. Ah, no, que esto es la respuesta. Y me doy cuenta de que no, y vuelvo, ah, no, que es lo otro. Y me voy de un lado para otro. ¿Cómo vamos a recibir la respuesta para salvar España, para salvar la línea generacional, para dejar una herencia espiritual a las siguientes generaciones? Si continuamente desecho lo que Dios me da, ¿cómo vamos a edificar algo espiritual en España para salvar Europa, para salvar el mundo? Dios te lo da y tú lo tiras. Dios te da la respuesta, te responde y tú consideras que es un problema. Y ponemos nuestro orgullo, nuestro ego por encima. Ponemos lo mío por encima de todo. ¿Qué es el Evangelio? Que tú fuiste creado a imagen de Dios, a su imagen y semejanza, para vivir junto con Dios, para vivir mirándole a Él,
Que yo le mire a Él es restaurar la imagen de Dios en mi vida. Que yo le confiese a Él es restaurar la imagen de Dios en mi vida. Es disfrutar de que Dios está conmigo. Génesis 1:27, eso es el Evangelio, que tú fuiste creado para vivir con Dios igual que un pez en el agua. Y si yo disfruto de que Dios está conmigo, te viene la bendición de Génesis 1:28, que puedes gobernar la tierra, sojuzgarla, recibir respuesta a la bendición. Si disfruto de que estoy junto con Dios, de que estoy mirando a Dios, de la imagen de Dios en mí, te viene la bendición. En el principio era así, hoy día es igual. El problema del hombre es uno, Génesis 3, que si no que no puedo disfrutar de que Dios está conmigo, ¿por qué? Por la condición que yo tengo de pecador, de estar separado de Dios y estar atrapado bajo la aflicción de Satanás. Y ningún hombre en esta tierra puede salir de esto porque no hay ni uno justo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de esta bendición de Dios. Por eso hacía falta la gracia de Dios, que Dios mismo viniera a esta tierra a solucionar este problema. ¿Eso qué es? Cristo, la simiente de la mujer. Por eso era necesario que Dios viniera a solucionar el problema del hombre que no podía solucionar por sí mismo. Cristo, quien es Jesús, quien murió, resucitó, murió por tus pecados, resucitó al tercer día probando que es Dios y ascendió a los cielos. Ese Jesús es el Cristo, la respuesta de Dios al hombre. Aquellos que lo creyeron, aquellos que lo recibieron, Dios le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Te conviertes en hijo de Dios. Y como hijo de Dios puedes disfrutar de las bendiciones de hijo de Dios. ¿Cuándo disfruto de esto? ¿Cuándo disfruto de esto, de lo que yo soy? Cuando esa imagen de Dios es restaurada en mí, cuando le recibo. Verdaderamente feliz. ¿Cuál es la felicidad verdadera? No es que me toque la lotería. No es cualquier otra cosa que el mundo te pueda ofrecer. No es cualquier cosa, cualquier otra cosa que tu pareja te pueda ofrecer. La verdadera felicidad está en Génesis 1:27, en esa imagen de Dios restaurada en ti. Solo de ahí va a venir paz a tu vida. Otras cosas no van a traerte paz. El objetivo de tu vida, aquello que tanto deseabas por tantos años, finalmente lo consigues. ¿Piensas que vas a tener paz? No, no te vas a ver satisfecho. Vas a querer algo más. No va a ser suficiente para ti, aquello que tanto deseabas. Cuando disfruto de esto, cuando disfruto de esta verdadera felicidad en Cristo, ¿qué te viene? Una paz espiritual diferente, que el mundo no os la puede dar, pero yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Yo sí. Cuando disfruto de esto, ¿qué es lo que te viene? La verdadera bendición. Génesis 1:28, el poder del trono, la bendición del trono en mí. Con Cristo he muerto, con Cristo he resucitado, Cristo ha ascendido a los cielos, al igual que yo, es la bendición que Dios te ha dado. Al ascender Cristo a los cielos y sentarse en el trono, es la bendición que viene sobre ti, sobre tu vida al recibir a Cristo. La bendición del trono, la obra que sobrepasa el tiempo y el espacio. De verdad, en España os tenéis que poner a orar, tenéis que hacer reuniones de oración, tenéis que reuniros a orar. Si no se levanta un movimiento de oración, la oscuridad sigue obrando. La gente ya no hace falta iglesia, no hace falta reunión, yo doy culto en mi casa, yo doy culto tal, es la corriente en la que está yendo. Pues un día este mensaje, otro día otro mensaje, no hay una razón por la que levantar y edificar una iglesia. Así no vas a cambiar la cultura, así no vas a edificar nada sobre tu vida y las siguientes generaciones se pierden. Para vosotros no habrá problema, os moriréis de viejitos con el Evangelio. Nuestros hijos quizá también. Ya los hijos de nuestros hijos, ya no estará el pastor Ryu, ya no estarán otros muchos pastores. De seguir de esta forma, con esta corriente, para los hijos de nuestros hijos se levantará la época de jueces, donde líderes se levantarán arrebatando toda bendición espiritual, oprimiendo al pueblo. Hechos 10:38. Hay mucha gente ya oprimida por Satanás. Los oprimidos por Satanás hay muchísimos en este mundo. Es necesario que gente reciba la bendición del trono, la verdadera bendición, para que se levante, aunque se levante esa época de jueces, se levanten líderes espirituales como Sansón, líderes espirituales
entre el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para liderar al pueblo, para traer un mensaje de salvación. No crees las respuestas. Dios no necesita tu ayuda. Dios te puede dar las respuestas. Dios puede hacer que ocurra cualquier cosa. Puede cambiar la situación, darle la vuelta a la situación. Dios no necesita tu ayuda. Disfruta del Evangelio. Tú no crees la respuesta. Si algo se aleja de ti, déjalo que se aleje. Si algo viene a ti, recíbelo como de Dios. Si lo que se aleja realmente es una respuesta para ti, es que hay un horario. Déjalo, vuelve, no solo con eso, no solo vuelve esa respuesta, viene con más respuestas. No sabemos si Dios está obrando en esas personas o no. No necesitamos saberlo. No necesitamos esa respuesta. Dios sabe la respuesta que tenemos que recibir. Dios ha prometido una solución verdadera para tu vida. Cristo, quien murió tal cual está escrito, que al tercer día resucitó tal cual está escrito en las Escrituras. Esa cruz, Cristo que vino como verdadero profeta para guiar tu vida por el mejor camino. Cristo, quien es el verdadero sacerdote, hoy día también te está sanando. A través de la palabra te guía, te sana, te cambia. Cristo, quien es ese verdadero rey, obra con toda autoridad, quebrantando toda oscuridad que pueda estar obrando en ti, en tu campo. Eso es lo que necesitas, no necesitas otra cosa. Por eso a Yolanda le he dicho, ora con esta oración. Cristo, profeta, sacerdote, rey. Es lo que necesitas que se establezca en tu vida. Es lo que necesita tu familia. Es lo que necesita tu negocio. Entonces vendrá una verdadera restauración. ¿Cuándo viene la verdadera restauración al creyente? Juan 1:12. Cuando uno recibe a Jesucristo, se vuelve hijo de Dios. Juan 5:24. Pasas de la muerte a la vida. Romanos 10, del 9 al 10. Cuando uno cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, recibe la salvación. Es una verdadera restauración en tu vida. Un cambio de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de hijo del diablo a hijo de Dios. Entonces podrás vivir una vida verdadera. ¿Cuál es la vida verdadera? No es la que te va bien con los estándares del mundo. La vida verdadera es la que disfruta de que Cristo es mi dueño. En la que ves que Cristo tiene el control de tu vida, que es Cristo el que provee, el que trae, el que quita. Heme aquí, Señor. La vida verdadera es aquella aquella del creyente que disfruta de la palabra, como Gálatas 2:20. Con Cristo he muerto en esa cruz. Que Cristo esté colgado en la cruz quiere decir que ahí estaba yo. Él murió por ti, quiere decir que ahí tenías que haber muerto tú. Realmente, espiritualmente, murió por ti. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo juntamente fui crucificado. He muerto mi pasado, mi condenación del pecado, mi problema espiritual, mi problema generacional ha sido consumado en Cristo, en la cruz. Con Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para morir he muerto. Ese yo ha muerto con Cristo para vivir una nueva vida en Cristo. Disfrutando de Cristo. Disfrutando de quién soy en Cristo. Recibiendo las bendiciones de Cristo. Con la bendición del trono. Dios conmigo, Dios en mí. Esto ha de ser la vida del creyente, el día a día del creyente. Yo lo disfruto. Cristo es dueño de mi vida. Él me guía y está obrando en mí. Os bendigo para que disfrutéis de esta palabra esta semana. Acorde a lo que disfrutáis, vais a tener ese fruto. Es el último punto de hoy. El fruto. De verdad, no seáis engañados por tu situación. No seas cegado en la situación o problema en el que estás viviendo. Si tú cambias, todo cambia. Si vosotros os levantáis, España se levanta. Si tú cambias, tu familia cambia. Si tú cambias, tu negocio cambia. Si tú cambias, tu pareja va a empezar a cambiar. No seas engañado por tu problema, circunstancia, situación. Dios no necesita que lo hagas bien. Él lo va a hacer en ti. Filipenses 1:6. Era la palabra que quizás iba a predicar en un principio.
en la semana. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Os lo voy a leer. Algunos se lo sabrá de memoria, pero lo voy a leer. Estando persuadido de esto, tener seguridad en esto, tener claro esto, estar seguros de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios que ha empezado a obrar en ti, Dios que ha empezado a cambiarte, te va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Para qué? Para que hagas la evangelización del mundo. No te preocupes, Dios pone el querer como el hacer. Filipenses 2:13. De verdad, no seas engañado por tu situación. No seas cegado por tu problema. Si tú cambias, todo cambia. Pedro cambió. Pedro, que era un pescador, que era impulsivo, que tenía mal carácter, que temía de Dios, que conocía a Dios, que confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que entendió que Jesús es el Cristo, que Dios le dio toda bendición. Mateo 16. Pero Pedro no cambió. Mateo 16 se fue al 17 y cuando subieron al monte de transfiguración ya preparó una tienda para Jesús, para Moisés, para Elías, poniéndolos a todos en el mismo lugar. Cuando Jesús es Dios, poniendo a Moisés, a Elías, idolatrándolos. Ya otra vez, no lo había entendido otra vez, su naturaleza. Pero Pedro cambió, estuvo con Jesucristo, vio el monte del Calvario, se puso delante de Dios a través del monte del Calvario. Estás en medio de un problema, ponte, aférrate al monte del Calvario. Esa muerte de cruz de Jesucristo, ¿qué significa para ti? ¿Qué ha consumado Cristo en ti? Y después el monte Olivar, ponte delante del monte Olivar. ¿Cuál es la obra de sanidad de Dios en mi vida que está haciendo? ¿Cuál es la misión de Dios para mi vida? ¿Cómo me ha cambiado Dios? Yo vivía esta vida para ahora vivir una vida de qué? ¿Para qué? Encuentra eso. Entonces, en el aposento alto de Marcos vas a recibir el poder para ser testigo hasta lo último de la tierra. Ponte delante. El creyente ha de experimentar estas tres experiencias. Consumado es la misión de Dios para mi vida y el poder de Dios. Orar delante del pacto. No es un problema, España. No es que falte, no es que la gente no crea, no es que no haya iglesia. Falta que se junten a orar. Orar delante de Dios. Aférrate al pacto. Estás en medio de un problema. Deja de aferrarte al problema. Es que mira este problema, este problema, este problema. Por eso no sales de ahí. Deja el problema, aunque está ahí, ignóralo y aférrate al pacto. Ora con el pacto. Eso es lo que Dios quiere que hagas, que te pongas delante de Él con el pacto. Dios os puede responder. ¿Por qué Dios no va a cambiar la situación? ¿Por qué Dios no va a responder? ¿Por qué Dios no va a levantar una iglesia? ¿Por qué Dios no va a bendecir a los remanentes? ¿Por qué dentro de los remanentes no se van a levantar élites que cambien la cultura de España y del mundo? ¿Por qué Dios no lo va a hacer? Lo puede hacer, lo puede traer del extranjero. ¿Por qué Dios no va a bendecir a tu pastor? ¿Por qué Dios no va a cambiar a tu pastor si ha de cambiar? ¿Por qué Dios no va a cambiar al anciano? Claro que quiere. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que te levantes para el Evangelio. Dios no quiere que estés triste. Dios no quiere que estés en derrota, sino que estés en victoria y te levantes para conquistar. Para eso tienes que disfrutar del Evangelio. Para eso tienes que tomar lo que Dios te da como respuestas y no soltarlo. No sueltes lo que Dios te está dando. El creyente no sabe recibir respuestas. No sabe recibir respuestas y no sabe recibir respuestas. Y no sabe dónde está la bendición. Por eso parece que Dios no está obrando. Os bendigo para que seáis las personas que dan la vuelta a la tortilla. Yo estoy seguro que Dios os ha llamado para eso. Que Dios os ha escogido para eso. Solo da ese valor al Evangelio. Y veréis la obra de Dios. Veréis cómo amanece sobre vuestras vidas. Dios no necesita muchas cosas. No necesita muchas personas. Él va a hacer la evangelización del mundo. La está haciendo. Y la mayor bendición que puedas recibir es que tu vida esté en medio de esa obra. Os bendigo para que
en vuestro itinerario y horario del pacto en vuestras vidas, podáis ver la obra de Dios continuamente y aferraros a lo verdadero. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, para que esta palabra se esté cumpliendo en cada uno de los creyentes y de sus vidas, en cada uno de esos creyentes que hoy reciben esta palabra con un amén. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.